Antes de ser santo, Arnoldo fue un hombre poderoso. Nació en el siglo XI en una familia noble de Francia. Desde joven recibió educación, privilegios y un destino marcado por el prestigio. Estudió, aprendió a gobernar y a moverse dentro de las estructuras de poder de su tiempo. Nada parecía faltarle. Con los años, Arnoldo llegó a ser obispo de Soissons, un cargo respetado, una posición influyente dentro de la iglesia y de la sociedad medieval. Caminaba por grandes catedrales, tomaba decisiones importantes y era escuchado por muchos. Pero en medio del reconocimiento, comenzó a crecer una incomodidad silenciosa. Arnoldo veía una iglesia cada vez más cercana al poder y cada vez más lejana a la sencillez del mensaje cristiano. Y lo más difícil fue admitirlo. Él también formaba parte de eso. Tenía autoridad, respeto y seguridad, pero su conciencia no estaba en paz. Algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Y esa grieta interior sería el primer paso hacia una transformación impensada. La incomodidad que Arnoldo sentía no desapareció. Creció. Veía de cerca el poder, la política y la corrupción que se habían infiltrado en la iglesia de su tiempo. Y entendió algo difícil de aceptar. No bastaba con criticar desde adentro. Si quería ser coherente, debía renunciar a todo aquello que lo alejaba de su fe. Arnoldo tomó una decisión extrema para su época. Dejó su cargo de obispo. Renunció al poder, al prestigio y a una vida cómoda. Eligió el silencio. Se retiró a un monasterio benedictino, donde nadie lo trataba como una autoridad, sino como a un hermano más. Allí aprendió a obedecer, a trabajar con las manos y a vivir con lo mínimo. No buscaba reconocimiento, buscaba verdad. Y en esa vida simple y escondida, Arnoldo empezó por fin a encontrarse consigo mismo. En la Edad Media, la vida era dura. El agua muchas veces estaba contaminada y las enfermedades eran parte de lo cotidiano. En ese contexto, los monasterios no eran solo lugares de oración. Eran centros de trabajo, cuidado y servicio. Allí se elaboraba cerveza, no como un lujo, sino como una bebida más segura que el agua y una fuente de alimento para el pueblo. Hervir el líquido lo hacía más saludable. Para Arnoldo y los monjes, ese trabajo no era menor. Era una forma concreta de amar al otro. Sin discursos, sin protagonismo, solo manos que trabajan para cuidar la vida de los demás. Por eso, con el tiempo, Arnoldo fue recordado como el patrono de los cerveceros. No por la bebida en sí, sino por el sentido que le dio. La fe vivida en lo simple, en lo cotidiano, en el servicio silencioso. Arnoldo pasó sus últimos años en silencio, lejos del poder, lejos del reconocimiento. Vivió como había elegido, con sencillez, trabajo y oración. Cuando murió, no dejó riquezas ni cargos. Dejó un ejemplo. El pueblo no lo recordó por lo que había sido, sino por cómo había vivido. Con el tiempo, comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Su nombre empezó a circular de boca en boca como el de un hombre justo. La Iglesia lo reconoció como santo. San Arnoldo, patrono de los cerveceros. No por la bebida,
sino por el cuidado, porque entendió que la fe verdadera no se grita, se vive, en lo simple, en lo cotidiano, en el servicio silencioso a los demás.